Bienvenidos a otro sábado de conocimiento, a otro sábado con Constru Radio Panamá, el único programa a nivel nacional donde exploramos los temas que abordan el sector de la construcción. Yo soy el ingeniero Javier Adolfo Figueroa Barbero y hoy abordaremos un tema cada vez más relevante en el desarrollo sostenible de nuestras edificaciones. Hablaremos sobre las aguas grises. ¿Sabía usted, querido Radio Escucha, que gran parte del agua que utilizamos diariamente en nuestros hogares puede ser reutilizada de forma segura para otros usos? El manejo adecuado de las aguas grises permite reducir el consumo de agua potable, optimizar el recurso y aportar a una gestión más eficiente del agua en nuestras ciudades, ya sea en Panamá, en cualquier parte del mundo, Chitré, Penonomé, etcétera. Por eso, para conversar sobre este importante tema que es de actualidad, tengo como invitado en cabina al ingeniero Eduardo Ramos, con quien estaremos hablando sobre el concepto de las aguas grises, cómo se diseñan estos sistemas, cuáles son sus aplicaciones y qué debemos considerar para un correcto mantenimiento. Ingeniero Eduardo Ramos, bienvenido a Constru Radio Panamá, bienvenido a Radio Panamá. Muchas gracias, ingeniero. Estamos aquí con toda la buena voluntad para poder responder tus preguntas. Muy agradecido a la radio, muy agradecido a los directores de este programa. Bueno, queridos radioescuchas, los invito a que me acompañen en la próxima hora, donde vamos a desglosar el tema de las aguas grises, concepto, diseño y mantenimiento. Y sin más, manos a la obra. Por supuesto, comencemos por lo esencial. Ingeniero Ramos, para iniciar, ¿pudieras contarnos algo sobre tu trayectoria y cómo llegaste, tu interés, comenzaste con el interés sobre los sistemas de gestión de aguas dentro de la ingeniería? Bueno, primeramente yo fui egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Luego trabajé en el ejército de los Estados Unidos como empleado civil, obviamente, y ahí había que hacer muchos tipos de diseños de instalaciones. Correcto. Entre eso había que hacer instalación de fontanería o plomería, como era, eso es una semántica nada más. Y una de las cosas que había que hacer era sobre todo pues la parte de desagüe, que considero yo la más importante en el tema de la fontanería. Y eso conlleva también pues a después estudiar más adelante los temas de las aguas grises. Y ahí fue donde empezó realmente mi interés por las aguas grises. Bueno, para ir entrando un poquito más, Radio Escucha, en materia, ingeniero Ramos, cuando hablamos de gestión del agua en edificaciones, muchas veces pensamos solo en el agua potable. ¿Qué tan importante es hoy repensar el uso del agua en nuestras ciudades, ya sea Panamá, Azuero? Es un tema de... Bueno, extremadamente importante. Es extremadamente importante repensar el tema porque agua potable pues se le puede hacer llegar de una u otra manera. Pero las aguas se van a perder si no se reutilizan. Así que definitivamente es muy importante reutilizar las aguas. En este caso, pues, se conoce como las aguas grises, que se pueden utilizar otra vez para otros menesteres dentro de las edificaciones. Y bueno, y para comenzar ya con lo básico, ¿podrías ilustrarnos a nuestros radioescuchas qué exactamente son las aguas grises, el término de las aguas grises? ¿A qué se refiere? Muy bien, las aguas grises son las aguas potables que ya han sido utilizadas dentro de las edificaciones y que cuando se van a botar o cuando se van a desechar, entonces ahí es donde empieza el proceso para reutilizarlas. Y esas son las que se utilizan y se conocen como aguas grises. Muchas personas, ingeniero Ramos, confunden aguas grises con aguas negras. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre ambos tipos? Sí, la diferencia fundamental es que las aguas negras tienen materia fecal, las aguas grises no. Desde el punto de vista de una casa o una edificación, un PH o una urbanización, ¿de dónde provienen normalmente esas aguas grises?
Las aguas grises provienen de dos grandes grupos. El primer grupo se conoce como, bueno, no tan grandes los grupos, pero el primer grupo se conoce como aguas grises blancas o claras. El otro grupo se conoce como aguas grises oscuras. En este primer grupo aparecen los lavamanos, que en otras latitudes le llaman lavabos, las duchas y las tinas de bañarse, pues. Esas son las tres primeras. En las oscuras, bueno, tenemos los fregadores, lavandería y el lavavajillas. Sí. Esas son las otras tres que son aguas oscuras. Esto no significa que no se puedan utilizar de ahí también. Se pueden utilizar. Más tarde te explico. Desde tu experiencia y como panameño también, ¿qué tan consciente es actualmente el sector de la construcción sobre la necesidad de reutilizar el agua? Hay, a tu parecer, los ingenieros tenemos desconocimiento, hay falta de educación o hasta un poco importa. Bueno, de todo un poco. Realmente la educación es muy importante. No se hace esto porque en la universidad te enseñan, por ejemplo, en el pensum de las materias para los ingenieros electromecánicos como los mecánicos, hay mecánica de los fluidos y otra serie de materias que funcionan para esto, ¿verdad? Son las bases de esto. Pero cuando se llega a decir vamos a diseñar plomería o fontanería, como se le llama ahora, no existe esto. Entonces, esa es una parte de que hay desconocimiento, no se sabe. La otra, pues, definitivamente no se ha informado al común de las personas qué exactamente se tratan las aguas grises o cómo se pueden reutilizar las aguas que ya han sido usadas. Y bueno, poco importa, pues, si no les afecta a la persona, no lo hacen. Ok, pero explícame de una manera sencilla a toda nuestra audiencia. ¿Qué porcentaje, a tu parecer, del agua doméstica podría reutilizarse como agua gris? Bueno, el porcentaje varía, pero generalmente se puede utilizar desde un 67, 68% hasta el 100% de las aguas que ya han sido utilizadas. Y que hay, como te dije anteriormente, tanto de las claras como las oscuras se pueden utilizar. ¿Y cuáles, a tu parecer, ya que estás hablando de utilizar, serán los principales beneficios de implementar un sistema de reutilización de estas aguas grises? Bueno, yo diría que para los usuarios es económico. El artefacto que más consume dentro de los artefactos de la plomería en las edificaciones son los inodoros. Y el principal uso de las aguas grises es principalmente de la descarga de los inodoros. Entonces eso hace que pues no se utilice mucha agua. Los inodoros utilizan mucha agua. Anteriormente íbamos de 2 galones y medio hasta el día de hoy que ya hay inodoros que diseñados, más eficientes. Sí, mucho más eficientes, que están intentando que usen hasta menos de 1 galón por descarga. Entonces eso sería inclusive más todavía. La principal uso, ¿no? Uso, exactamente. Pero desde un punto de vista económico, una vivienda o un edificio, Eduardo, ¿realmente puede reducir su consumo de agua potable implementando estos sistemas que me dices? La respuesta es definitivamente que sí. Sí lo reduce grandemente. Pero económicamente también, ¿tú crees que hay alguna tasa de retorno y todo esto? Bueno, ¿O hay algo de un poquito de economía, un poquito de... Sí hay economía, El valor sostenible. Sí, también el valor sostenible y la economía. El asunto es que otra vez vamos a lo mismo. ¿Qué es lo que más agua consume? Y esos son los inodoros. Y eso es también se utiliza para regadío, se utiliza para limpieza. Algunas personas lo utilizan para lavado de ropa, cosa que yo no recomiendo. Desde una perspectiva ambiental, ¿qué impacto puede tener esto como un tipo de solución para las ciudades?
ya a nivel macro. Bueno, tú te imaginas que si lo que más agua usa dentro de las edificaciones son los inodoros, y si eso se reduce a casi cero, pues, porque lo que va a usar es el agua reciclada, entonces las potabilizadoras no van a requerir tanta agua cruda para potabilizar. Por lo tanto, el medio ambiente se ve grandemente afectado de manera positiva, porque no se requiere tanta agua para potabilizar, porque no se utiliza, pues. Y, ingeniero Ramos, a propósito, ¿conoces de algunos países donde esto ya es obligatorio, esta implementación de estos sistemas en nuevas construcciones? ¿Y cómo andamos aquí en Panamá con respecto a países de la región en algún tipo de normativa, legislación o modo de construcciones? ¿Qué me puedes comentar? Bueno, sí, en Latinoamérica tenemos, a mi conocer, 3 países que ya tienen esto implementado en algunos lugares, pero de manera que se tiene que utilizar obligatoriamente. Pero no estamos hablando del país entero, porque esto ha empezado, si se quiere, ahora. Entonces, por ejemplo, se tiene en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, en algunas regiones de la ciudad, ya las reedificaciones nuevas tienen que hacerlas con aguas grises. Otro lugar es en Bolivia. En Bolivia también se requiere, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba, también a los municipios ahí tienen por regla utilizar también aguas grises. Igualmente en México. En México es un poquito más, porque ahí hay muchos desiertos, y entonces los lugares donde están desérticos el agua es primordial, no existe. Entonces usar esto es verdaderamente una economía de agua, pues. Y entrando en un tema técnico, ¿cómo se diseñaría un sistema de aguas grises y cómo se empieza, ya sea en una edificación existente o un anteproyecto de ley, o no un anteproyecto de proyecto, un anteproyecto? ¿Cómo empezar? Se empieza igual que todos los proyectos. Realmente lo importante es la coordinación con la arquitectura, la coordinación con la gente civil, la estructura. ¿Por qué? Porque los espacios, estas cosas, los elementos para producir agua grises ocupan espacio, definitivamente ocupan espacio. Las tuberías, los tanques. Exactamente, las tuberías tienen que ir por ciertos lugares también tienen sistemas de bombeo, ¿verdad? El sistema de bombeo no solo abajo en plantas donde están los tanques y eso, sino arriba, donde estamos hablando de edificios altos. Arriba tiene que ir, además de otros tanques, tiene que ir un sistema de hidroneumático, porque de arriba hacia abajo, los 5 o 6 primeros pisos tienen que tener cierta presión, no se puede usar la gravedad nada más. Así que sí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, pero primordialmente son los espacios. ¿Y cuáles serían esos principales componentes dentro de un sistema típico de reutilización de aguas grises? O sea, ¿por dónde podríamos empezar? Bien, podríamos empezar primero por las tuberías. Las tuberías, obviamente las tuberías no son las mismas tuberías que el resto de los artefactos. Por lo tanto, las tuberías, lo principal. Después tenemos ya los filtros iniciales, ¿verdad? Que eso es lo que es lo primordial para empezar a reciclar el agua. Luego vienen los tanques donde se trata el agua, el tanque de tratamiento. Luego vienen los tanques de almacenamiento de aguas grises. Vienen las tuberías de compensación, las tuberías de descarga, las tuberías donde ya o de desborde, la de descarga. Viene el sistema pues ya de bombeo, y arriba pues el sistema de hidroneumático para distribuir el agua. Bueno, mencionaste una palabra que me quedó dando vuelta, la palabra tratamiento, y te quería preguntar a propósito, ¿qué tipo de tratamientos suelen aplicarse para reutilizar estas aguas? Antes de reutilizar las aguas, por supuesto. Bueno, ¿Existe algún tratamiento? Sí, como no. El tratamiento
vamos a explicarlo de manera sencilla. Sencilla, pero esto no quiere decir que todas las cosas que voy a mencionar se utilizan en todos los programas o sistemas de aguas grises. ¿Por qué? Porque hay calidades diferentes de aguas grises. Y en el tal caso, si la mejor calidad es la que utiliza todos los que te voy a mencionar ahora. Pero hay partes de estas cosas que se eliminan para cuando se quiere una calidad de agua menor que la que te voy a mencionar ahora. Primero hay una filtración inicial. Esto recoge material sólido, partículas de plástico, cabello, papel, cualquier cosa que se vaya a ir dentro de esto. Entonces, ese primero filtrado es. Después viene la ecualización del flujo. La ecualización del flujo es sencillamente cuando usted tiene aguas oscuras, ¿verdad? Grises oscuras, y las va a transformar. Las aguas, como te expliqué, las aguas oscuras, grises oscuras, son las que vienen del fregador, vienen de lavavajillas, ¿verdad? Y entonces estas cosas están grasas, sobre todo material graso. Para poder eliminar esas grasas, se tienen que utilizar ciertos aparatos para poder que el agua sea menos contaminada de esos elementos. Entonces, eso y requiere pues que se vaya también a unir con las otras aguas. ¿Por qué no el agua de los, por ejemplo, de lavavajillas o de la lavandería? Es que esas aguas traen espuma. La espuma crea una presión adicional de las que deben de tener las aguas residuales, las tuberías de aguas sucias, pues de aguas residuales. Y eso no es muy bueno, puesto que afecta el fluido del agua. Así que ese sería el segundo paso. Después de esto ya viene la eliminación de bacterias, ¿verdad? Las bacterias se eliminan, o parte de ellas se eliminan utilizando otras bacterias. Por decir, las bacterias buenas que se comen a las bacterias malas. Entonces, este paso lo que hace que crea una serie de, ¿cómo le llamamos? Desechos, ¿verdad? Bacteriológicos, obviamente. Y después viene el otro paso. Precisamente se trata de eliminar estos desechos bacteriológicos. Y se hace mediante lo que se conoce como la coagulación. En la coagulación se utilizan una serie de compuestos. Algunos de ellos, por ejemplo, el sulfato de aluminio, que es lo que hace que coagula estas partículas y estas cosas, y que son las más pesadas que el agua, y se van al fondo, donde viene entonces la otra parte, que es la parte donde se sedimenta, la sedimentación. La sedimentación consiste precisamente en sedimentar estas partículas y demás. Luego de esto pasan a un segundo filtrado. El filtrado ya es más fino. Hay membranas, qué sé yo. Entonces, esto hace pues que el agua tenga mejor calidad. Obviamente, y vamos a decirlo desde ya, las aguas grises no son potables, no se pueden beber. Entonces, de ahí se filtra para que tenga menos de estos bichos perniciosos, patógenos y virulentos, y después va a la desinfección. En la desinfección es donde se usa cosas como hiposulfito, cloro, pero siempre que esté a una adecuada, se necesitan unas concentraciones. Sí, una concentración que no pase de 0.5 partes por millón hasta 1 parte por millón. Y entonces, o también se puede utilizar luz ultravioleta para poder eliminar estas cosas. Después de esto, entonces ya el agua sí puede ir a pasar a el tanque de almacenaje de aguas grises. ¿Y qué tan fácil es diseñar estos sistemas en proyectos nuevos o adaptarlos en edificaciones existentes? ¿Es sencillo implementar? Bueno, es sencillo siempre y cuando otra vez hayan las coordinaciones adecuadas.
Cuando son edificios nuevos, esto es más fácil, puesto que no hay no hay nada construido. Los arquitectos siempre, pues, ellos quieren saber exactamente cómo van a distribuir sus espacios, qué sé yo. Y ese es más fácil. Cuando las edificaciones ya existen, entonces hay que crear espacios. Entonces los arquitectos se quejan, pues, que le van a dañar su fachada, etcétera, etcétera. Así que sí, definitivamente es mucho más fácil cuando la edificación es nueva que cuando la edificación ya existe. ¿Y cuáles serían esos errores que se cometen a tu experiencia con frecuencia cuando alguien intenta implementar estos sistemas? Bueno, los errores no son propiamente errores de diseño, son más bien omisiones, algo se le olvidó y hay cosas como que a mi experiencia de que las personas olvidan sobre todo una cosa que yo digo que es importantísima, es señalizar las tuberías. Sí. Las tuberías tienen que estar... Y flujos también, ¿no? Sí, las tuberías, sí, hacia dónde corre y demás, sí. Pero sí tienen que señalizarse que son aguas grises. ¿Por qué? Porque si alguien se conecta a esa agua y la conecta o la interconecta al sistema de agua potable, se daña todo el sistema. Va a tener que entonces hacer un flush total del agua potable. Tienen que señalizarse, tienen que haber letreros, tienen que haber todo este tipo de cosas. Una de las cosas que yo diría que es más eficiente para esto es tintar el agua. ¿Por qué? Porque si usted ve el agua potable y el agua servida, o el agua gris, usted va a ver que no hay mucha diferencia. Sin embargo, en color, sí, no hay mucha diferencia. Sí, es la misma cosa. Pero si usted tinta el agua y usted ve un agua tintada, digamos, de azul, de morado, de rojo, usted por nada en el mundo usted va a tomarse, la verdad. Eso es una de las cosas que hacen falta en la... Definitivamente que a mi parecer también, ingeniero, un aspecto clave es el mantenimiento. Y a propósito, quisiera preguntarte qué tan crítico es el mantenimiento de estos sistemas, sabiendo que están en unas condiciones de filtrado, manejan aguas grises, oscuras, blancas, y uno tiene que estar pendiente del mantenimiento. Comenta del tema. Sí, muy importante, extremadamente importante, porque pueden haber cosas por ejemplo, un reflujo del agua, por ejemplo, para decirte algo, los filtros son una cosa que tienen que mantenerse, muy importante, y obviamente como se maneja una serie de elementos, hay patógenos, qué sé yo, se pueden crear cosas en las tuberías de manera tal que entonces el fluido no es correcto. Así que es importantísimo que siempre se mantenga. Y a tu parecer, ¿cada cuánto se debería limpiar, hacerle un flush a los sistemas de aguas grises? Bueno, el agua gris el sistema per se podría ser 6 a 12 meses, ¿verdad? Todo el sistema. Pero hay otras cosas, por ejemplo, otra vez te repito, los filtros tienen que mantenerse, a mi concepto, yo los pondría a mantener ¿mensualmente? No, cada 3 meses. Cada 3 meses. Revisión o recambio o algo así, ¿no? Sí, se revisa si el filtro está totalmente tapado, o si no, está tomando, de todas maneras, cada 3 meses lo limpia. Y eso es lo que asegura es que haya continuamente. Obviamente, para poder hacer esto, el ingeniero ha tenido que poner los bypasses adecuados, porque no se puede estar usando el agua gris, o produciendo agua gris, si está conectado todo el sistema, ¿no? Y a propósito, y si el agua gris no se llega a tratar debidamente, debería haber algún sistema para descartar también, ¿no? Sí, o sea, cuando se utiliza el agua, cuando se almacena el agua y hace falta más agua por alguna razón, entonces tiene que haber lo que se conoce como el agua de compensación. Generalmente el agua de compensación viene de agua potable. Si no, puede utilizarse agua de lluvia. Pero sí tiene que haber un agua, porque recuerda que los tanques estos, ya te dije, van directamente pues al sistema de bombeo. Las bombas no pueden funcionar con aire. Entonces, o sea, hay cavitación, las bombas se dañan
y se produce una serie de cosas que no deberían producirse. Y desde tu punto de vista como profesional, ¿has visto casos donde han implementado estos sistemas y a tu parecer ha fallado por falta de mantenimiento? Sí. O una mala operación, o algunos administradores no le prestan el cuidado y le dan largas y y el equipo terminando fallando. Sí, te puedo recordar igual como hacen en los exámenes todas las anteriores. Todas las anteriores. Sí. Es muy común que no tengamos conciencia del tema del mantenimiento. Pero no, sí se hace. Ha habido esos casos, pero no es que sea siempre, ¿no? Porque una vez se implementa un sistema de agua gris, se tiene que tener en mente de que hay que mantenerlo. Así que no es tan común de que pase, pero sí ha pasado. Desde tu punto de vista normativo, ¿existen algunas regulaciones que contemplen el uso de aguas grises, ya sea en Panamá? ¿Conoces algo aquí? Por ejemplo, reglamento de edificación sostenible, algún decreto alcaldicio. ¿Recuerdas alguna legislación? Creo que el reglamento de edificación sostenible habla al respecto. Sin embargo, como legislación de que se tengan que utilizar aguas grises, no. Sin embargo, hay ¿cómo se dice? Esto es un reglamento, ¿verdad? Un decreto, no es decreto, es un reglamento. Es un reglamento de la Junta Técnica de GNTI y Copanit, la 2499, que habla del uso de las aguas residuales. Sin embargo, no es que si no se usa aguas residuales, entonces ya eso no. Pero cuando hay aguas residuales, entonces aplica ese reglamento. ¿Y tú qué crees cuál sería el rol que deberían estar jugando los municipios o autoridades en implementar este tipo de soluciones ante definitivamente, Eduardo, una crisis real que tenemos en el sector del agua aquí en la República de Panamá? Sí, definitivamente deberían primero que se tienen que asesorar verdaderamente con las personas, los expertos, y tienen que hacerlo porque las fuentes hídricas están en problemas, están en crisis. Ya se ha visto últimamente, ya ha visto lo que ha pasado en Azuero. En Azuero. Siempre tienen problemas aquí las potabilizadora de fugas en tuberías. Y entonces eso definitivamente tiene que hacerse. Las autoridades tienen que tomar en cuenta de que esto no es que se puede posponer mucho. Esto es el futuro inmediato, diría yo, de del uso de agua, ¿verdad? Y a tu consideración, y para ilustrar a todos nuestros radioescuchas que han quedado con alguien en su oído resonando, ¿cuál a tu parecer debería considerar una persona que es un desarrollador o un ingeniero de proyectos antes de implementar estos sistemas dentro del proyecto? Bueno, ahí la parte. ¿Cómo dar el primer paso? La parte económica tiene que definitivamente convencer a las personas. Esto es ya sea el dueño de la obra, la promotora, tiene que estar consciente de eso. Tiene que decirle que no solo es para este proyecto, sino que esto es para todo el mundo, para todo el Estado. El Estado somos todos, y definitivamente esto no le va a afectar nada más a una persona o a un grupo de personas, le va a afectar a todos. Bueno, nuestro operador Jimmy nos indica que es tiempo de pausa. Vamos a una pausa y regresamos con más de Constru Radio, hoy hablando sobre aguas grises con el ingeniero Eduardo Ramos. Pausa y regresamos con más de Constru Radio Panamá. Regresamos con su programa favorito de los sábados, Constru Radio, hoy hablando sobre las aguas grises. Y tengo en cabina al ingeniero Eduardo Ramos. A propósito, Eduardo, ¿deseas mandar algún saludo en la tarde del día de hoy, sábado?
Bueno, sí, vamos a enviarle a mi esposa que debe estar escuchando. Ella es oyente de Radio Panamá, seguramente. ¿Ah? Bueno, y a todos los colegas del CIEMI, que tú sabes que los colegas del CIEMI siempre se ponen Y que en sintonía. próximamente están en elecciones Sí, de sí, Junta Técnica. Está el tema caliente allá en el CIEMI. Y bueno, a todos los miembros del espía, creo que la próxima semana escuché que tiene un evento en Colón liderado por la ingeniera Luz Powell. Le mandamos un cordial saludo desde Constru Radio Panamá. Si a usted le está gustando este programa y quiere volverlo a escuchar, por favor no duden de verlo en nuestra plataforma de YouTube. Y a todos nuestros queridos oyentes, por favor, les invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, @ConstruRadioPanamá, para más contenido sobre construcción, ingeniería y arquitectura. Por supuesto, queridos oyentes, si usted está interesado en pautar alguna cobertura o participación en este programa, le agradezco me contacten vía email a construradiopanamá@gmail.com. Seguimos con el tema de la tarde del día de hoy, sábado. Hablamos sobre aguas grises y tenemos aquí en cabina al ingeniero Eduardo Ramos y queríamos seguir conversando sobre el tema. ¿Podrías darle un breve resumen de lo que estamos conversando a nuestros oyentes, los que acaban de sintonizar Radio Panamá y en su programa Constru Radio? Algo sencillo, Eduardo. Sí, cómo no. Bueno, estamos hablando del uso de las aguas grises o cómo se producen las aguas grises. Cuál es el mantenimiento que hay que darle a los sistemas. También pues, cómo inicialmente se construyen. Ese es básicamente lo que hemos hecho. Creo que es extremadamente importante que la población, que las autoridades sobre todo tengan conciencia de que hay que hacer algo con respecto a reutilizar las aguas, porque esto no solo le beneficia a las personas, sino que también le va a beneficiar al medio ambiente. ¿Y tú crees que estos sistemas de reutilización de aguas grises llegarán a ser un estándar en la construcción moderna? Definitivamente. Y deben ser ya. Sí, ya definitivamente no va a quedar de otra, puesto que las fuentes hídricas cada vez están más en crisis, hay menos aguas, hay ríos que ya se están hasta secando. Definitivamente esto va a ser un estándar, no va a haber de otra. Y las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, tienen que preguntarle a los expertos para poder implementar esto en leyes, ¿verdad? ¿Qué tecnologías emergentes están ayudando a mejorar estos sistemas de las aguas grises, a tu parecer? Hay nuevos tipos de membranas para filtrado. Hay también cosas como la inteligencia artificial. Sí, las personas piensan de que, bueno, ¿qué tiene que ver con el agua? Pero el asunto es que los sistemas de aguas grises también tienen controles, muchos controles y mucha monitoreo, de manera tal que la inteligencia artificial ayuda mucho. Lo mismo la Internet de las cosas, tienen que utilizar... Haciéndose más autónomas, más automáticos estos exactamente, equipos. Exactamente, de manera tal que no haya tanta... Bueno, siempre va a tener que haber la intervención del hombre, pero sí para poder no caer en ciertos errores que a veces, como omisiones y demás, entonces se implementa la inteligencia artificial en estos aspectos y verdaderamente hacen mejor el funcionamiento de los sistemas. A propósito, ingeniero, hace unos días acabamos de conocer la renuncia del director del IDAN, el ingeniero Rutilio Villarreal. ¿Cómo ves la situación del agua potable, ingeniero, aquí en la República de Panamá? Bueno, un tema caliente que ha estado en palestra durante las últimas semanas. Sí, bueno, el ingeniero Villarreal yo considero que es una persona muy centrada y capaz. Y capaz. Está llevando, creo yo, que todo muy bien. Sin embargo, por alguna razón... algo no le... Y le tocó una época difícil, o sea, le tocó una crisis real que tienen Azuero. Definitivamente, y entonces las personas no son conscientes, no piensan realmente de que a pesar de los esfuerzos que se hacen, el ingeniero Villarreal no encontró las cosas de manera óptima, ¿no? Sino que
encontró un problema, empezando por ahí, encontró un problema. Definitivamente el puesto de director del IDAN es uno de los puestos más calientes que hay. Muy difícil, muy difícil. Muy difícil para cualquier profesional. Sí, tiene que estar lidiando con muchas cosas que la verdad es que no es no solo técnico. Si fuera técnico, bueno, eso sería y muy social, porque todo el mundo protesta por la falta de agua. Exactamente, no, de una vez apenas. Y es como que aquella, no sé, era una cómica o era un cuento, creo yo, del holandés ese, que tapaba la represa con un dedo, pero entonces le salía otra por acá y puso otro dedo. Bueno, eso es lo que es ese tipo de situaciones, ese tipo de puestos, ¿verdad? Y yo creo que yo me quito el sombrero con el ingeniero Villarreal. Sé que hizo su mejor esfuerzo, pero definitivamente le tocó un momento duro, una crisis real que tiene el área de Azuero, que es un acumulado, Eduardo, de muchos años de mala práctica que ha tenido los agricultores, porcinocultores, ganaderos, la misma gente de Azuero, ha contaminado sus ríos. Sí, ha sido lamentable que las personas hayan contaminado el río de esa manera. Llevando una crisis de varios ríos, todos contaminados, detonaron. Yo he estado en el área, ¿verdad? Y me ha tocado ver. Bueno, desde hace mucho tiempo he estado en el área, dado de que yo viajaba con mi padre, ¿verdad? Desde que estaba muy pequeño viajaba con él en las vacaciones y yo vi el río de la villa. Yo me bañé en el río de la villa cuando todavía se puede uno bañar en el río de la villa. Hoy en día eso está que no metería yo ni siquiera el dedo porque eso está difícil ahí la situación. Sí. Y no se debe a... ¿Qué puede hacer el IDAN en una potabilizadora si las aguas están así? No es cuestión del IDAN, es cuestión de las personas. Y las personas, esas mismas personas que contaminan el agua, que contaminan el río, entonces ellas protestan porque no tienen agua potable. Definitivamente la situación de IDAN fue una crisis mayor, puesto que las potabilizadoras no están diseñadas para manejar esos niveles de contaminación del agua cruda. No sé, Ramos, en tu experiencia en el Army que tú tuviste, ¿manejabas estas situaciones allá ustedes? Sí, bueno, mira, no exactamente en el Army, pero sí me tocó a mí ver cuando estaban haciendo la potabilizadora inicial en Chilibre. Okay. Las personas no tienen idea de lo grande que es en un momento dado, ¿verdad? Por ejemplo, la toma de agua cruda. Se trata de una edificación no, es como un cilindro hueco que se va poniendo dentro del agua, ¿verdad? Poco a poco, hasta que llega al fondo, ahí se ancla, y entonces ahí es donde van dentro de ese cilindro inmenso, son un cilindro que tiene 20 metros de diámetro. Y en ese cilindro, ahí es donde van las tuberías, ¿verdad? Que son las que recogen el agua para llevarla entonces a la potabilizadora, el agua cruda, para entonces después que se procese en la potabilizadora. Bueno, nos hemos desviado un poquito del tema, Eduardo. Hemos estado hablando un poquito del tema. Yo antes de llegar prácticamente a la recta final del programa, si tuvieras que darle algún consejo a los ingenieros jóvenes que están entrando en el sector de la construcción sostenible, del agua, ¿dónde deberían empezar? ¿Por dónde deberían dominar la gestión del agua con tu experiencia? Bueno, para eso tendría que también hacerle un llamado a las universidades, ¿verdad? Sobre todo a la Universidad Tecnológica, porque no existe per se una materia, no en el pensum, una materia igual para como si diríamos el diseño de aire acondicionado. Esto sí existe, ¿verdad? O de estaciones eléctricas, eso también existe. Y la base siempre es la misma, la teoría que se aprende, pero también se aprende teoría, cosas como mecánica de fluido, etcétera.
pero no hay una materia que diga plomería o fontanería. Gestión de agua. Gestión de agua, que es lo que lleva a que se hagan estos, ¿cómo se llama? Estos diseños Sistemas adecuados, ¿verdad? Entonces, eso sería, los estudiantes deberían de procurar, pues, dado que esto no es así, pues deberían de procurar de alguna manera poder consultarles a los ingenieros mayores, pues cómo se hacen estos sistemas o interesarse. Hoy en día en la red pues, se encuentra de todo, así que inteligencia artificial se pueden ilustrar ahí bastante con eso. Porque de todos modos, Eduardo, el tema de agua es bien amplio. Sí. Desde aguas negras, aguas grises, aguas blancas. Sí. Es todo un abanico de... Definitivamente, y tiene sus reglas específicas, no es que consideraciones, sí, no es todo teoría, ahí hay cosas específicas y eso es lo que hay que dominar para poder hacer unos buenos diseños. Bueno, hemos llegado a la parte final de ConstruRadio. Bueno, antes de cerrar el programa, tu mensaje final, ingeniero Eduardo Ramos, y consideraciones del programa del día de hoy. Yo diría que mi mensaje final sería las autoridades tienen que tener conciencia de que el agua, las fuentes hídricas están en crisis y que cosas como esto, como el hacer los sistemas de reciclaje del agua es importantísimo. Se debería legislar al respecto. Y otra cosa que también pues de alguna manera se tiene que hacer docencia tanto a las personas, a las autoridades, como al público en general, ¿verdad? Sobre este uso de aguas grises. Oye, a propósito, Eduardo, ¿cómo ves el futuro de las aguas grises en la próxima década? ¿Ya será un estándar en Panamá, tal como... Definitivamente. ¿O sí, debe ser un estándar? Debe ser un estándar, porque si no, la crisis... Ya el agua se está acabando prácticamente. La crisis va a aumentar, la crisis no va ni siquiera a disminuir, sino que hay que de alguna manera tratar de que no sea que no afecte tanto, ¿verdad? Al medio ambiente ni a las personas. Bueno, hoy en ConstruRadio hemos tenido una conversación enriquecedora junto al ingeniero Eduardo Ramos, donde abordamos un tema que cada día cobra mayor relevancia en el mundo de la ingeniería, la construcción y la sostenibilidad, que es las aguas grises. Durante el programa hemos podido comprender que las aguas grises no son simplemente el agua residual, sino un recurso que, bien gestionado, puede convertirse en una herramienta importante para el uso eficiente de las aguas en nuestras viviendas, edificios y hasta en nuestras ciudades, por supuesto. Hemos aprendido también que una parte importante del agua que utilizamos diariamente proviene de actividades tan sencillas como lavamanos, duchas o lavandería, y que con un diseño adecuado de sistemas hidráulicos, tratamientos básicos y un mantenimiento responsable, esa agua puede hasta reutilizarse para actividades que no requieran agua potable, como el riego o la descarga en los inodoros. Otro aspecto importante que yo quisiera resaltar, y para ir cerrando el programa, es que nuestro invitado, estos sistemas no solo aportan un beneficio ambiental, sino también pueden representar ahorros significativos en el consumo de agua, especialmente en las edificaciones de altas demandas. Pero quizás uno de los mensajes más importantes que quiero comentarles, queridos radioescuchas, que nos deja la conversación de la tarde del día de hoy, sábado, es que la gestión inteligente del agua debe comenzar desde el diseño de las edificaciones. Los ingenieros, arquitectos, desarrolladores y hasta las autoridades tenemos una responsabilidad compartida en impulsar soluciones que hagan que nuestras ciudades sean más sostenibles. Definitivamente, como hemos conversado en esta última parte del programa, el agua es un recurso limitado y cada vez más la ingeniería moderna debe orientarse no solo a construir infraestructura, sino a optimizar, reutilizar los recursos disponibles. Desde la cabina de ConstruRadio,
quiero seguir promoviendo estos espacios de conversación técnica para que aporten conocimiento, generar conciencia a todos nuestros radioescuchas. Agradezco infinitamente al ingeniero Eduardo Ramos por acompañarnos y compartir su experiencia con ustedes, nuestros queridos radioescuchas. Por supuesto, pueden escuchar nuevamente este programa a través de nuestra plataforma de YouTube y los invito a seguirme en Instagram, @ConstruRadioPanamá, para más contenido sobre construcción, ingeniería y arquitectura. Por supuesto, si estás interesado en pautar alguna cobertura o participar en el programa, le agradezco me contacten vía email a construrradiopanamá@gmail.com. Gracias a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos en esta edición. Hasta aquí se despide el ingeniero Javier Adolfo Figueroa Barbero en compañía de Eduardo Ramos. Esto fue ConstruRadio Panamá, el espacio para construir conocimiento. Nos encontramos el próximo sábado a las 4 de la tarde por aquí, por las ondas de Radio Panamá. Saludos y que sigan teniendo un excelente fin de semana.